Listo, muy buenas noches, siendo ya las 7:05, damos inicio a la charla del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Buenas noches, Susana. Sí. Sí, te escuchamos bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecemos su presencia en esta charla. En esta oportunidad, mi compañera Isabela Bedoya y yo, Susana Botero, integrantes del Semillero de Investigación en Medicina Regenerativa Salamandra de la Universidad Cooperativa de Colombia, estaremos a cargo de la charla del día de hoy. Quisiera comenzar con una frase del médico e investigador en medicina regenerativa Anthony Atala, que dice: la medicina regenerativa no se trata acerca de tratar síntomas, sino de restaurar la función. ¿Por qué trajimos esta frase? Porque realmente esta idea resume uno de los cambios conceptuales más importantes que estamos presenciando en la medicina contemporánea. ¿Por qué? Porque durante gran parte de la historia de la medicina, el enfoque terapéutico ha estado dirigido principalmente a controlar síntomas o a ralentizar la progresión de las enfermedades, es decir, intervenir cuando el daño ya está presente. Sin embargo, la medicina regenerativa propone un paradigma diferente. ¿Por qué? Porque en lugar de centrarse únicamente en el manejo de los síntomas, lo que busca es restaurar esa función de los tejidos, esa función de los órganos, y así se puede aprovechar o estimular los propios mecanismos biológicos que tiene el organismo de reparación. Es en este contexto entonces que surge una pregunta muy interesante, y es: ¿puede una célula convertirse en una estrategia terapéutica capaz de influir en inflamación, reparación tisular y modulación inmunológica? Bueno, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, ya que entre los diferentes tipos celulares estudiados, las células madre mesenquimales son las que han despertado muchísimo interés. ¿Por qué? Por sus propiedades biológicas. Y por esta razón, en esta charla vamos a revisar 4 elementos. En primer lugar, ¿qué son las células madre mesenquimales? ¿Cuáles son sus principales fuentes de obtención, sus aplicaciones clínicas y cuáles serían esas consideraciones éticas en su investigación y en su aplicación? Buenas noches, entonces comenzaré hablando de la historia con respecto a los primeros descubrimientos y la caracterización de estas células. Vemos entonces que el concepto de las células madre comenzó más o menos en el año 1960, cuando el grupo de investigadores que fue liderado por el científico soviético Alexander Fredensheim descubrió que algunas células trasplantadas de la médula ósea contenían habilidades para diferenciarse en osteoblastos in vivo, es decir, en un organismo vivo. Vemos entonces que posterior a esto, en el año 1974, Alexander Friedenstein aisló de la médula ósea una célula en la cual pues detectó que tenía características similares a las de un fibroblasto, vio que aparte formaba comunidades de colonias y pues decidió como ponerle el nombre de CFUF. Vemos entonces que en el año 1987 se otorgó el primer nombre a estas células, que fue células madre estromales, y pues el nombre fue en honor a su potencial de diferenciación. Vemos entonces que para el año 1990 se hizo la confirmación de que en efecto podían diferenciarse en osteocitos y en condrocitos, y en este mismo año el doctor Jean Cherbourg identificó que aunque las células mesenquimales tenían características similares a los fibroblastos, no eran lo mismo. Y pues de esta manera identificó que la característica que tenían similar era la captación de proteínas séricas. Vemos entonces que para el año 1991 la Universidad Queen Belfast detectó que estas células también se podían extraer a partir de la gelatina de Warson que se encuentra en el cordón umbilical. Y en ese mismo año, el doctor Arnold Kaplan puso el nombre definitivo que conocemos hoy en día, que es células madre mesenquimales, y eso fue en honor pues a su origen mesodérmico. Si vemos como una perspectiva un poco más actualizada y nos vamos al año 2010, vemos que en este se comenzó como a hacer el primer estudio, la primera terapia con respecto a estas células orientadas a la restauración de la artrosis de rodilla en humanos.
Y pues ya podemos llegar al panorama que tenemos actualmente, que es que estas células se han tomado como una estrategia terapéutica para enfermedades esqueléticas, cardiocerebrovasculares, respiratorias y neurodegenerativas. Entonces vamos a pasar a dar un concepto y antes de definir lo que son, vamos a ver entonces que las células son la unidad estructural y funcional básica pues, de todos los organismos vivos, ¿cierto? Estas van a cumplir funciones esenciales tales como el metabolismo, la reproducción, el crecimiento y la respuesta a estímulos. Una vez dicho esto, vemos que estas se diferencian en dos, pueden ser embrionarias y adultas. Comenzando entonces a hablar de las embrionarias, vemos que estas tienen un origen del desarrollo perdón, un estadio temprano del desarrollo embrionario y su característica principal es que ellas tienen una gran capacidad de diferenciación. Y si nos vamos a las células adultas, vemos que estas se encuentran en tejidos ya desarrollados y que su función principal es mantener y renovar el tejido en el que están. ¿En qué tejidos, por ejemplo, podríamos llegar a encontrar estas células? Por ejemplo, en la médula ósea, en la piel o, o en el tejido adiposo, ¿cierto? Vamos a ver entonces esta imagen en la cual en la parte superior se nos muestra una etapa del desarrollo temprano y vemos que estas células se pueden clasificar según su capacidad de diferenciación. Comenzando entonces por estas embrionarias, vemos las totipotenciales, las cuales pueden diferenciarse en las tres líneas germinales y en tejidos extraembrionarios, tales como la placenta. Vemos también que se pueden diferenciar en células pluripotenciales, las cuales le van a dar origen a las tres líneas germinales, sin embargo, no le van a dar origen a ningún tejido extraembrionario. En la parte inferior vamos a pasar a ver una etapa más desarrollada y vemos que se pueden diferenciar en multipotenciales, las cuales le pueden dar origen a distintos tipos celulares en un mismo tejido, por ejemplo. Vamos a ver las células hematopoyéticas que pues, van a originar todas las células sanguíneas. Si vamos a la parte inferior, vemos las unipotenciales, las cuales van a dar origen a un solo tipo celular y un ejemplo claro puede ser las células progenitoras de los hepatocitos, es decir, de las células del hígado. Entonces, ahora sí, pues pasemos a mencionar qué son las células madre mesenquimales. Bueno, estas son células pequeñas, fusiformes, que van a tener un origen del mesodermo, que es una de las tres capas embrionarias germinales, pues, que vienen en el periodo de la gastrulación durante el desarrollo del embrión. Vemos entonces que estas se clasifican como el tipo de células adultas. ¿Eso qué quiere decir? Que como mencioné anteriormente, tienen la capacidad de renovar, reparar y pues de mantener los tejidos en los que se encuentran, aparte de que tienen la capacidad de tener pues como una gran plasticidad. Hay un hecho importante y es que, bueno, antes de mencionarlo, pues hay que mencionar que estas son del tipo multipotencial y ahora sí, pues resulta que estas células producen matriz extracelular, la cual principalmente contiene sustancia fundamental. A su vez, esta sustancia fundamental se va a componer de manera principal de ácido hialurónico y vemos entonces que la célula propiamente dicha, es decir, la madre mesenquimal, junto con la matriz extracelular, van a pasar a conformar el mesénquima, el cual le da origen a casi que todos, bueno, a muchos tejidos que nos encontramos en el cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las funciones principales del mesénquima? Vemos que la primera es, por ejemplo, la diferenciación celular, en la cual podemos ver que se puede diferenciar en huesos, músculo y tejido adiposo. Y pues si mencionamos también una característica que tiene en un estadio más temprano, es que puede participar en la organogénesis, es decir, en el desarrollo pues de los órganos en el periodo embrionario y la manera en la que, por ejemplo, participa la matriz extracelular en este proceso es mediante la promoción pues, del hecho de que las células se puedan desplazar y organizarse posteriormente al lugar en el que van a estar, ¿cierto? Estas células también pueden tener como la capacidad de autorrenovarse y de permanecer indiferenciadas durante un periodo largo de tiempo. Estas entonces pueden tener distintas capacidades de diferenciación, como por ejemplo, pueden ser unipotenciales, multipotenciales o pluripotenciales, ¿cierto? En estudios de citometría de flujo se ha descrito que estas células pueden tener tres subpoblaciones.
Vemos entonces la subpoblación RS1 y la RS2, las cuales son células pequeñas, son agranulares. Vemos también que están las células mesenquimales maduras, las cuales ya son células granulares y pues más grandes. Pero pues esta no es la única forma de generar como la distinción entre estas, sino que entre estas pues también podemos encontrar distintos tipos morfológicos, como uno que es el predominante, que es el tipo fibroblastoide, y el otro que es no predominante, son células pequeñas que son del tipo romboide. Es por esto pues que vemos que las células mesenquimales cumplen una función fundamental en el tema de la homeostasis corporal y pues también en esta charla vamos a ver la función que cumplen en el desarrollo de distintos tratamientos terapéuticos. Entonces vamos a pasar a hablar de la obtención de estas células. Vamos a ver que de manera principal se van a obtener de la médula ósea, de la sangre del cordón umbilical o del tejido adiposo. Pero pues también podemos encontrar otras fuentes como la membrana sinovial, la pulpa dental, el páncreas, el hígado y el músculo esquelético. También hay varios investigadores que han descrito que estas células también se pueden obtener de otras fuentes, como por ejemplo la gelatina de Wharton que mencioné anteriormente y también del líquido amniótico. Voy a mencionar entonces dos ejemplos mediante los cuales se puede obtener. Comenzaría hablando del tejido adiposo y este tiene una gran ventaja y es el hecho de que este tipo de proceso es no invasivo y se hace mediante abdominoplastias y liposucciones. Vemos que, por ejemplo, las células madre mesenquimales provenientes del tejido adiposo son similares a las de la médula ósea, sin embargo, tienen la gran diferencia de que estas del tejido adiposo tienen un potencial de diferenciación aún mayor que las de la médula ósea, ¿cierto? Entonces, antes de dar el segundo ejemplo, quiero también mencionar otras cosas, y es que todas las células mesenquimales, para que se clasifiquen como tal, necesitan expresar ciertas moléculas en su membrana, que posteriormente mencionará mi compañera Susana, y vemos también que su matriz extracelular va a condicionar su funcionalidad. Lo va a hacer por medio del control de, por ejemplo, la proliferación, la expansión, y también la matriz extracelular es quien va a decidir en qué tejido se va a especializar esta célula. También entonces hay que tener en cuenta que antes de realizar un cultivo de estas células se debe expandir debido a que, por ejemplo, estas células tienen una capacidad prácticamente ilimitada en momentos en los que se encuentra en vivo, es decir, dentro del organismo vivo. Sin embargo, en un momento en el que vemos que estas células ya están ex vitro, pueden tener una menor capacidad, pues una capacidad un poco más limitada. También hay que tener en cuenta que estos factores, pues hay distintos factores que pueden influir en que éstas puedan desarrollar malignidad y es por eso que hay que tener cuidado al momento de realizar los cultivos. Entonces, el siguiente ejemplo que quiero dar es el de la médula ósea. Bueno, en la médula ósea, que es la fuente principal de obtención de estas células, vamos a ver que se van a obtener de manera principal de la cresta ilíaca o de huesos largos, como por ejemplo el fémur, ¿cierto? Pero resulta que algunas investigaciones han demostrado que pues las células que son provenientes de los huesos maxilofaciales tienen un mayor potencial de diferenciación. Especialmente se ha tomado como zona donante la rama ascendente mandibular y vemos que, por ejemplo, en cirugías cráneo-maxilofaciales, esta zona se ha utilizado como región útil donante para pues hacer como una regeneración de distintos tejidos, ¿cierto? Vamos a hablar entonces del cultivo como tal, en el cual vamos a ver que se presenta tres fases de crecimiento. Va a tener una primera fase, que es la de latencia inicial, que dura alrededor de 3 a 5 días, y en esta fase estas células deben adaptarse al nuevo ambiente en el que se encuentran y también deben adaptar su metabolismo al entorno nuevo. Esta es la segunda fase, que es la expansión, en donde estas células van a comenzar a proliferar de manera activa. Y está la fase estacionaria, donde finalmente vamos a ver que el crecimiento va a parar o se va a desacelerar un poco y puede ocurrir por dos factores. Puede ser porque estas en la fase de expansión proliferaron mucho o porque los nutrientes ya están como un poco limitados. Entonces vamos a pasar a ver esta tabla en la cual vemos cuánto tiempo tardan pues como las células en adherirse y crecer en el laboratorio una vez ya están cultivadas. Vemos, por ejemplo,
que la presencia en el cultivo de monocapa adherente es mucho más lenta en las células provenientes de la sangre del cordón umbilical, demorándose más o menos entre 2 a 4 semanas, mientras que las de la médula ósea y del tejido adiposo son un poco más rápidas, pues demorándose de 4 a 5 días. Refiriéndonos a la capacidad de diferenciación que se nos muestra como en la parte inferior de la tabla, vemos que, por ejemplo, las que son provenientes de la sangre del cordón umbilical tienen una gran capacidad de diferenciación, sin embargo, no pueden diferenciarse en tejido adiposo. Perfecto. Entonces, ya conociendo un poquito acerca de lo que son las células madre mesenquimales y cómo se pueden cultivar y cómo se puede obtener, es importante conocer algunas de sus características principales. Según la Sociedad Internacional de Terapia Celular, para que una célula madre mesenquimal sea considerada así, tiene que tener tres características principalmente. En primer lugar, tiene que tener adherencia al plástico bajo condiciones estándar de cultivo. Tiene que tener una expresión de marcadores de superficie, como los CD105, CD90 y CD73, pero también debe tener ausencia de otros marcadores, especialmente los que son hematopoyéticos, como el CD45, el CD34, el CD11B, entre otros. Y finalmente, otra de las características que debe tener para ser considerada una célula madre mesenquimal es que debe tener una capacidad de diferenciación in vitro hacia otros linajes, una diferenciación, aclaro, multipotente de origen mesodermal, es decir, adipocitos, condrocitos, osteoblastos. Otra de las características importantes de estas células mesenquimales es su capacidad de autorrenovación y sus propiedades inmunomoduladoras. De hecho, esta es una de las características más importantes, ya que estas células se han estudiado y se ha podido evidenciar que tienen una capacidad de regular esa respuesta inmunitaria, ya que en el contexto de estas enfermedades inmunes pueden inhibir la proliferación de linfocitos T, así como regular la actividad de linfocitos B y modular función de macrófagos y células dendríticas. Pero no solamente inhiben a estas células o estos factores proinflamatorios, sino que también promueven la generación de células antiinflamatorias o de factores antiinflamatorias como las células T reguladoras y la interleuquina 10. Asimismo, las células madre mesenquimales tienen una amplia variedad de factores bioactivos conocidos como secretoma, en donde se liberan citoquinas, factores de crecimiento, y estos van a participar en reparación tisular, en angiogénesis y en reducción de la inflamación. Entonces, como vemos en estas imágenes, podemos evidenciar ciertas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, la colitis ulcerativa, en donde ciertos mecanismos que hacen parte de estas enfermedades son principalmente inflamatorios. Entonces, aquí es donde se está estudiando ese papel de las células madre mesenquimales. No obstante, también hay otros efectos muy importantes y son los efectos en los telómeros. Las células madre mesenquimales realmente tienen una actividad de enzima telomerasa, es menor que el de las células embrionarias, pero tienen esta actividad ya que la telomerasa es la que añade esas repeticiones de ADN a los telómeros. Y esto porque es importante, porque durante la expansión, como estaba explicando Isabela, especialmente la expansión in vitro, con cada división celular hay acortamiento de los telómeros. Entonces, cuando estas células alcanzan una longitud crítica, se activa lo que se llama la senescencia celular, es decir, el envejecimiento celular, y hay una detención de ese ciclo celular, es decir, una detención a través de la vía P53, P21, P16. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que hay una disminución en esa proliferación, en la capacidad de regeneración, y también hay una disminución en esa eficacia terapéutica. ¿Qué nos dice todo esto? Que una célula madre envejecida, una célula madre mesenquimal envejecida tiene un menor efecto clínico. Y por eso esto es tan importante en el momento del cultivo y de tener en cuenta ese microambiente. Asimismo, hay algo muy interesante, y es que las células madre mesenquimales derivadas de esos donantes van a depender de ellos mismos, es decir,
No es lo mismo extraer una célula madre mesenquimal de un joven, porque esa célula va a tener los telómeros más largos, es decir, va a tener mayor potencial regenerativo, a extraer una célula madre mesenquimal de un adulto o un anciano. ¿Por qué? Porque los telómeros estarán más cortos y habrá menor capacidad funcional. Asimismo, también hay otros factores como el estrés oxidativo, la inflamación, el cultivo prolongado, que van a acelerar ese acortamiento telomérico. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa parte en el contexto de las células madre mesenquimales en su obtención. Sin embargo, también existen efectos indirectos de esas células madre mesenquimales sobre telómeros en otros tejidos, ya que se ha evidenciado que las células madre mesenquimales no solamente regulan sus propios telómeros, sino que también tienen la capacidad de prolongar los telómeros, perdón, en otras células del organismo. ¿Cómo se puede hacer esto? Con su efecto antioxidante. ¿Por qué? Porque se disminuyen esas especies reactivas de oxígeno y recordemos que ese estrés oxidativo es el que daña directamente a los telómeros. También las células madre mesenquimales pueden regular este efecto a través de la secreción de ciertos factores paracrinos, como los factores de crecimiento, las citoquinas antiinflamatorias. Y aquí entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se crea un ambiente que reduce ese daño telomérico. Viendo entonces estos mecanismos, las células madre mesenquimales tienen muchas más funciones que solamente regenerar y dentro de esa regulación molecular asociada a esos telómeros, hay vías implicadas como la P53, P21, P16, que es la encargada de esa senescencia, también la subunidad de telomerasa, que es la que mantiene esos telómeros. Entonces, muy importante tener en cuenta en cuanto a las características de esas células madre mesenquimales. Por esta razón, nos preguntamos, ¿por qué generan tanto interés? Actualmente, ¿por qué son estudiadas? Bueno, dentro de esas cosas podemos ver que tienen un stock en corto tiempo, es decir, la expansión de esa población celular es rápida. Asimismo, como vimos al inicio, el potencial de diferenciación y la capacidad de diferenciación es restringida y ese potencial tumerogénico es más bajo, así que se podría considerar un poco más segura que el uso de otras células, por ejemplo, en tratamiento. Asimismo, cuenta con una baja inmunogenicidad, es decir, que según la literatura se ha demostrado que esto puede ser muy útil en injertos o en trasplantes. También tiene estas propiedades inmunomoduladoras en el contexto de las enfermedades y evidentemente esa reparación celular. Entonces vamos a ver cuáles serían esas aplicaciones clínicas a profundidad. En primer lugar encontramos lo que son las enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Entonces, como vemos aquí en la parte superior, se muestran tejidos de donde se pueden obtener esas células, el tejido adiposo, la médula ósea, la placenta, el cordón umbilical, la pulpa dental. Y recordemos que estas células son multipotentes y no hematopoyéticas. Entonces se pueden diferenciar en distintos tejidos y modular esa respuesta inflamatoria. Entonces, después de aislarlas, las células madre mesenquimales pueden administrarse, ya sea por inyección intravenosa o inyección intralesional. Entonces, ¿cuál es ese mecanismo por el cual pueden generar este efecto inmunológico? Vamos a ver primero esta enfermedad, la enfermedad de injerto contra huésped. Aquí en esta enfermedad, las células madre mesenquimales, ¿qué hacen? Inhiben esa activación de los linfocitos y reducen esa proliferación y diferenciación de células T. Aquí entonces se promueven esas células T reguladoras y también la interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria. Vemos también aquí que hay un cambio en los macrófagos de M1 a M2, es decir, M1 que son antiinflamatorios los que son proinflamatorios a los antiinflamatorios. Entonces, todo esto que nos da, esto disminuye el daño inmunológico contra esos tejidos del receptor. En el contexto del lupus eritematoso sistémico, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se induce la apoptosis de células TCD4 y se inhibe la diferenciación de TFH. Y también hay un cambio en esa polarización de macrófagos M1 a M2. En otras palabras, hay disminución de esa inmunidad y reparación de los órganos.
Ya en la artritis reumatoide, también hay una disminución de esos linfocitos T y células Th17, aumentan esas células T reguladoras y se reducen citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, y se inhibe esa migración también de fibroblastos que son sinoviales que contribuyen a esa destrucción articular. Si esto ocurre por parte de las células mesenquimales, ¿cuál es el resultado? Hay un menor daño articular. Asimismo, vemos en la colitis ulcerativa o ulcerosa ocurre un mecanismo similar, pero es importante tener en cuenta lo que es la claudina 1, porque a partir de la claudina 1 se mejora esa integridad de la barrera intestinal. Y finalmente, la enfermedad de Crohn, en el contexto es enfermedades inflamatorias inmunomediadas, también hay un cambio de esos macrófagos M1 M2, hay un aumento de esas células B reguladoras y productoras de interleuquina 10 y se disminuyen esas citoquinas proinflamatorias. En conclusión, vemos que las células madre mesenquimales tienen un gran potencial inmunomodulador en el contexto de estas patologías. Siguiendo entonces con las enfermedades respiratorias, vemos por medio de esta imagen los mecanismos mediante los cuales estas células mesenquimales con sus terapias van a ayudar a pues interactuar con esas enfermedades y tratar de regularlas, ¿cierto? ¿De dónde se pueden obtener las que van orientadas pues a la terapia de enfermedades respiratorias? Las podemos obtener del tejido adiposo, de la médula ósea de la placenta, del cordón umbilical y de la dermis. Si hablamos en términos generales, podemos ver que estas, la función que van a tener primordial es modular la respuesta inmunológica y de esta manera reducir, por ejemplo, las citocinas proinflamatorias y aumentar las antiinflamatorias. También pues reducir la infiltración de neutrófilos y de esta manera pues evitar el daño pulmonar y favorecer a que ese tejido se pueda reparar. Vamos a hablar de distintas patologías. Vamos a comenzar a hablar entonces de la lesión pulmonar aguda, en la cual vamos a encontrar que, como vemos en esta imagen, hay una inflamación intensa del tejido pulmonar y pues hay un daño alveolar. En esta imagen se muestra que en el periodo de lesión vamos a ver unos neutrófilos activos y va a haber un desequilibrio en los Th17 y en los linfocitos T reguladores. Pero vemos entonces también que en la parte en la que ya se ejerce la terapia con las células madre mesenquimales, estos neutrófilos activos van a pasar a ser neutrófilos envejecidos, los cuales van a tener una menor actividad inmunitaria. Además de esto, vamos a ver que se van a aumentar y a equilibrar los linfocitos T reguladores. Vemos acá un aumento de ellos y con esto pues van a regular la inflamación que se está produciendo. Siguiendo entonces con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, nos encontramos que en este hay una lesión del alvéolo, ¿cierto? ¿Qué nos muestra este? Hay, primero que todo, infiltración de macrófagos M1, nos encontramos infiltración de neutrófilos, una disminución de la interleucina 10 antiinflamatoria y un aumento de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la 8. En el momento en el que intercede la terapia con las células madre, nos encontramos que los macrófagos M1, que son proinflamatorios, pasan a ser del tipo M2, que son antiinflamatorios, se aumenta la interleucina 10 y se disminuyen las distintas citocinas proinflamatorias con la finalidad pues de reducir el edema pulmonar, mejorar la oxigenación y pues de esta manera reducir la inflamación general que se encuentra en el tejido pulmonar. Vamos a seguir con el COVID-19, que es pues una enfermedad viral ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Vemos que en este pues hay una respuesta inmune exagerada, va a haber un aumento de citocinas proinflamatorias que se muestran acá, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, CCL5 e interleucina 6 y una disminución de las citocinas antiinflamatorias. Resulta que el COVID-19, aparte de producir un daño pulmonar, también puede producir trombosis venosa. Entonces, ¿qué va a hacer el tratamiento con las células madre? Lo que va a hacer es disminuir las citocinas proinflamatorias anteriormente dichas y aumentar las citocinas antiinflamatorias como TGF-beta, interleucina 10 y el FOXP3, que pues en realidad es un factor de transcripción para aumentar
la proliferación de los linfocitos T. Siguiendo entonces con la tuberculosis, vemos que pues esta es una es una enfermedad infecciosa ocasionada por el agente bacteriano Mycobacterium tuberculosis, ¿cierto? En este, pues el tejido pulmonar va a tener una inflamación persistente y una activación de los linfocitos T. Entonces, según esta figura, las células madre mesenquimales lo que hacen es inducir la producción y la expansión de los linfocitos T reguladores y con esto, pues limitar la respuesta de los linfocitos T que ya están activos y pues mantener el equilibrio de los factores inflamatorios, ayudando pues a que se limite el daño pulmonar. Perfecto. Teniendo en cuenta eso, las enfermedades esqueléticas no se pueden quedar atrás. Vemos entonces la osteoporosis. Para recordar, la osteoporosis ocurre cuando hay un desequilibrio en ese remodelado óseo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Hay una disminución en esos osteoblastos, por tanto, hay una menor formación de hueso, también hay un aumento en esos osteoclastos, lo que significa que hay mayor resorción ósea y los adipocitos se empiezan a acumular en esa médula ósea. Entonces, ¿todo esto qué produce? Produce huesos más frágiles. Entonces, ¿qué es lo que hacen las células madre mesenquimales? Las células madre mesenquimales lo que hacen es restaurar esa homeostasis mediante la activación de los osteoblastos formando ese hueso y también disminuyendo esa acumulación de esos adipocitos en la médula ósea. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que los pacientes pueden tener una menor disminución de esa densidad mineral ósea, se aumenta esa masa ósea y las trabéculas y por tanto hay un aumento en esa resistencia ósea. En el contexto de la osteogénesis imperfecta, recordemos que esta es una enfermedad genética que se caracteriza por defectos en el colágeno tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que esto provoca? Esto provoca huesos más frágiles, fracturas frecuentes y un crecimiento óseo anormal. ¿Cuál es el efecto entonces de esas células madre mesenquimales? Lo que hacen es que ayudan a esa diferenciación hacia osteoblastos, estimulan esos condrocitos, es decir, los que están encargados de la formación del cartílago, y mejora esa función de los osteocitos. ¿Cuál es el resultado? Para los pacientes hay una mayor fuerza del hueso, un aumento de ese espesor y longitud ósea y también disminuye la incidencia o la frecuencia de fracturas. Por tanto, estos pacientes podrían beneficiarse de un desarrollo físico muchísimo más normal. Vemos la osteoartritis, en donde hay una degradación de ese cartílago articular acompañado de inflamación crónica y, por supuesto, de esa destrucción de la matriz extracelular. Entonces, aquí en esta figura aparecen moléculas que son claves. ¿Por qué? Porque con las células madre mesenquimales aumentan, digamos, esos factores como el COL2, el colágeno que está asociado al colágeno tipo 2, el SOX9 y el agrecano. Estas proteínas realmente son muy importantes porque son componentes estructurales de ese cartílago. Y con esas células madre mesenquimales disminuyen factores inflamatorios, como la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, ¿cuál es ese resultado? Lo que ocurre aquí es que se inhibe esa angiogénesis que es anormal, se reduce la calcificación de esos condrocitos y también disminuye la actividad de los osteoclastos. Aquí entonces lo que ocurre es que se equilibran esas citoquinas inflamatorias. Lo que quedará como resultado aquí entonces es proteger a ese cartílago articular mediante efectos paracrinos previamente que ya mencionamos. Y finalmente, en el contexto de las enfermedades esqueléticas, si bien la lesión de la médula espinal no es una enfermedad ósea, sí afecta al sistema musculoesquelético. Entonces, ¿por qué son importantes aquí las células madre mesenquimales? Porque ayudan a reparar ese tejido nervioso mediante varios mecanismos. ¿Cuáles son? Hay una activación de esos factores neurotróficos, como el BNGF, el BDNF. ¿Esto qué hace? Activa esta vía, PI3K-AKT-mTOR, y esta vía, ¿qué es lo que hace? Va a favorecer esa supervivencia celular y la regeneración neuronal. Asimismo, las células madre mesenquimales, como vemos en la imagen, disminuyen ese estrés oxidativo a través de la disminución también de ferroptisis, que es la muerte celular dependiente de hierro, y la PTGS2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que hay un efecto antiinflamatorio, incluso una regeneración axonal, una revascularización y la restauración de esas mitocondrias neuronales. Entonces,
¿Esto que hace? Favorece esa supervivencia axonal y esa regeneración neuronal. Bueno, seguimos con las enfermedades cardiocerebrovasculares, en la cual, pues en esta imagen también se nos va a mostrar ese efecto terapéutico de estas células con respecto, pues, a estas patologías. Vemos entonces que estas se pueden obtener a partir de la médula ósea, el tejido adiposo, el cordón umbilical y también la encía. Entonces, en este caso, pues ellas van a actuar mediante tres vías principales, ¿cierto? Primero va a ser la diferenciación celular, los efectos paracrinos y la transferencia mitocondrial. Vamos a comenzar entonces con la aterosclerosis, que se encuentra pues como en la parte superior, y vemos que la forma en la que estas células actúan es principalmente mediante la modulación de procesos inflamatorios y metabólicos. ¿Qué vemos en esta imagen? Que hay un aumento de la vía AKT-NOS, la cual pues va a generar un aumento del óxido nítrico, lo que va a producir que haya una vasodilatación y por esto pues vamos a ver que también podemos encontrar una disminución de los lípidos en sangre y pues una estabilización de las placas de ateroma que se encuentran en los vasos. De esta manera, también vamos a ver que se va a aumentar la interleucina 10 y se va a disminuir el inflamosoma NLRP3, ¿cierto? ¿Qué vamos a observar? Este proceso que hacen las células madre van a ayudar a que se frene la progresión de la enfermedad y de esa manera llegar a regular todos estos factores inflamatorios y pues que ocasionan el daño. Pasamos entonces al infarto de miocardio, en el cual vemos que esta ejerce su función mediante dos mecanismos. Primero, la diferenciación celular, en la cual vamos a ver que se van a diferenciar en células endoteliales, cardiomiocitos y células de músculo liso, con la finalidad de hacer como un reemplazo celular. Luego, pues en la parte inferior vemos que hace efectos paracrinos, mediante los cuales va a disminuir la muerte celular programada o apoptosis, que se debe a hipoxia por medio de distintos factores que vemos en esta zona. Dos de ellos son, por ejemplo, el TGF-beta y el VEGF, ¿cierto? Vamos a ver que en esta también se va a promover la angiogénesis y la neovascularización. La finalidad en sí es también, o bueno, una de las principales es modular esa respuesta inmune y pues llegar a generar pues como una regulación de la misma. Vamos a la parte inferior, en donde hablaremos de accidente cerebrovascular, en donde estas células también van a participar mediante la diferenciación celular en neuronas y en astrocitos, ¿cierto? También pues va a ser una reparación estructural mediante este mecanismo. Pero entonces, en la imagen, vamos a ver que también se va a dar como este proceso, esta vía de los procesos paracrinos. Vemos entonces que se va a disminuir la respuesta inmune por medio del aumento de las citocinas antiinflamatorias y disminuyendo, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, el cual es una citocina proinflamatoria. ¿Qué vamos a ver también? Se va a promover la angiogénesis mediante diversos factores y pues estas mismas van a facilitar su migración hacia el tejido o la zona pues de lesión para de esa manera pues ejercer los mecanismos de reparación en la zona. ¿Qué vemos? En esta parte inferior nos vamos a encontrar con que estas células tienen también un mecanismo de transferencia mitocondrial que mencioné, que mencioné previamente, pero pues que no había aplicado a las patologías. Y vemos entonces que el mecanismo mediante el cual lo hace es que estas células, mediante unos nanotúbulos, van a transferir mitocondrias sanas a las células que están dañadas, ¿cierto? ¿Esto qué va a producir? Va a producir una restauración de la función mitocondrial de la célula a la que se le está, por así decirlo, donando la mitocondria y pues ayuda a que se mejore el metabolismo celular y también se promueve entonces la angiogénesis. Es por esto que este tratamiento, estas terapias son fundamentales para la recuperación funcional y pues especialmente si hablamos en este contexto de enfermedades cardiocerebrovasculares. Y ya para finalizar este apartado de aplicaciones clínicas, vemos lo que son las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en primer lugar, en el contexto de de la esclerosis múltiple, recordemos que es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por esa destrucción en la mielina que recubre esas neuronas.
Aquí las células madre mesenquimales lo que van a hacer es que van a promover ese desarrollo de las neuronas y de los oligodendrocitos. Es decir, los oligodendrocitos, recordemos que son las células que forman esa mielina. ¿Cómo lo va a hacer? A través de estos factores que vemos aquí, al BDNF, el HGF, el NGF. Aquí entonces lo que ocurre es que se inhibe esa desmielinización y modulan la inflamación con los mismos mecanismos que ya vimos en las otras. Aumenta las células T reguladoras, T y B, y disminuyen esas células proinflamatorias. Vemos aquí la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por esa acumulación de ese beta amiloide y también por la agregación de esa proteína tau. Entonces hay una inflamación neuronal. Las células mesenquimales lo que hacen aquí es que disminuyen esa acumulación de beta amiloide. Vemos aquí que ya son menos en la imagen, en la figura para ilustrarlo, y reducen esa hiperfosforilación de tau. También modulan esas citoquinas que son inflamatorias y aumentan las antiinflamatorias. ¿Cuál es ese resultado? Un resultado de menor neuroinflamación, esa protección de neuronas. Vemos lo que es la enfermedad de Parkinson. Como la enfermedad de Parkinson implica una pérdida de neuronas dopaminérgicas en ese mesencéfalo, entonces las células madre mesenquimales lo que hacen es que tienen esa capacidad de diferenciarse en neuronas dopaminérgicas y genera también efectos paracrinos, aumentando esos factores de crecimiento como el BF, el BFGF, el IGF-1 y el HGF. Y también hay otros efectos muy importantes porque hay una eliminación de esa alfa-sinenucleína que aumenta la neurogénesis. Por tanto, en el contexto de la enfermedad de Parkinson, lo que ocurre es que hay una regeneración neuronal y se mejora también esa función dopaminérgica. Y vemos ya en la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que afecta las motoneuronas, causando esa debilidad muscular progresiva. Se inhibe también esa neuroinflamación con esa disminución en la activación de la microglía y de esos astrocitos, y aumentando esas moléculas, esos factores pro o antiinflamatorios, y también hay neuroprotección con el aumento de factores tróficos, los que vemos aquí. Ahora bien, todo esto que hemos comentado suena muy bonito y todo esto que hemos visto se ve que de cierta manera las células madre mesenquimales sí generan efectos muy benéficos, pero quisimos traer un estudio en donde pudiésemos observar con más detalle esto cómo funciona con pacientes reales. Entonces trajimos este estudio denominado terapia con células madre mesenquimales en la esclerosis múltiple, una revisión sistemática y un metaanálisis. El objetivo de este artículo fue evaluar esa eficacia y esa seguridad de las células madre mesenquimales en pacientes con esclerosis múltiple. Vemos aquí esta figura que muestra cómo se seleccionaron los estudios incluidos en el metaanálisis siguiendo el protocolo PRISMA. Entonces, es importante mencionar que el tipo de estudio, como ya vimos, es una revisión sistemática o el metaanálisis, y aquí se incluyeron ensayos clínicos y se incluyeron estudios observacionales. ¿Y cuál fue esa variable principal? Fue ese cambio en la escala de discapacidad neurológica. Entonces, en otras palabras, aquí se comparó el estado de los pacientes antes y después del tratamiento. La población, ¿quiénes eran? Eran pacientes con distintos tipos de esclerosis múltiple, como la recurrente, remitente y la progresiva. Y los pacientes, cabe mencionar que eran provenientes de múltiples estudios. Otra cosa importante, el seguimiento. El seguimiento realmente fue variable, es decir, de meses a años, y en promedio fue de 3 meses a 24 meses. Entonces, no, vemos que el seguimiento no fue el mismo para todos y el número de pacientes, pues también variable para cada estudio. Aquí vemos estos forest plot en donde podemos ver cuáles fueron esos resultados principales. Vemos entonces que los resultados, nuevamente, les recuerdo, se basaron en cambios de la discapacidad, en la escala de discapacidad neurológica. Vemos aquí que el 40.4% de los pacientes mejoraron, el 32.8% de los pacientes se mantuvieron estables, es decir, no hubo cambios en ellos, fue lo mismo para ellos, o sea, fue normal, sin cambios, y el 18.1% de los pacientes empeoró. Pero ¿cómo interpretamos esto? Lo que podemos decir es que aproximadamente el 70% de los pacientes no empeoran con el tratamiento de células madre mesenquimales. ¿Esto qué nos sugiere?
que realmente las células madre mesenquimales sí pueden ayudar a estabilizar e incluso a mejorar la enfermedad en la mayoría de los pacientes. Pero nos preguntamos, ¿qué podemos decir en cuanto a la seguridad? Bueno, lo que podemos ver con base a este estudio es que no hubo eventos adversos graves, es decir, lo que se encontró principalmente fue dolor de cabeza, fiebre y realmente esto que nos indica que la terapia realmente parece ser segura y bien tolerada en estos pacientes. Sin embargo, a pesar de que estos resultados son prometedores, los estudios son heterogéneos y las dosis, las vías y los diseños fueron diferentes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la idea es continuar con estos ensayos clínicos que sean grandes y que sean estandarizados para tener muchísima más claridad acerca del futuro de estas células madre mesenquimales. Bueno, vamos a continuar hablando de un tema que es primordial en la utilización pues, de este tipo de células para terapias y son las consideraciones éticas. Vemos entonces que los cuatro principios éticos que deben guiar la investigación y el uso pues, de este tipo de terapias son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Vamos entonces a comenzar a desglosar uno por uno y el saber el cómo influyen en este tipo de consideraciones, ¿cierto? Vemos primero en la parte de la autonomía, en la cual se reconoce que la persona que va a participar pues en este tipo de estudio o que se va a someter a este tipo de terapias tiene derecho a poder tomar decisiones sobre su salud, ¿cierto? La beneficencia implica, pues, que se actúe en beneficio del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que se evalúen los posibles beneficios que puede tener, tanto como los riesgos, y que aparte de esto, se tenga en cuenta, por ejemplo, la realización de ensayos preclínicos y, pues, evidencia científica para poder administrarle a algún paciente este tipo de terapias. Vemos que, por ejemplo, pueden haber distintos riesgos, como por ejemplo en las terapias de células madre mesenquimales para lesiones de la médula espinal. Entonces, siguiendo con estos, la no maleficencia exige que no se cause daño a la persona que se está exponiendo, lo que incluye pues que se informe bien a sus pacientes, como mencioné anteriormente, de los posibles efectos adversos y pues de los resultados que se han tenido con respecto a los distintos estudios que se han realizado. Por último, hablaremos de la justicia, en la cual se busca como garantizar un acceso equitativo a estas terapias, evitando pues como la discriminación o que hayan desigualdades en la atención médica. Seguimos con el consentimiento informado. Este es un proceso fundamental, de hecho en todo tipo de investigaciones se debe realizar el consentimiento informado. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las cuales este consentimiento se puede ver perturbado debido a que puede haber complejidad en el tema de la información. Cuando se trata principalmente de pacientes que son poblaciones vulnerables, como por ejemplo niños, ancianos o personas con enfermedades o con deterioro pues cognitivo, pues va a ser como un poco más difícil el tema del consentimiento. Es por esto que los investigadores y los médicos deben comunicar de manera previa al paciente de la forma más clara que se pueda todo todos los tipos de riesgo y también todos los beneficios que se podrían llegar a obtener a partir de este tipo de terapias. Entonces, lo que podemos ver es que tanto médicos como investigadores deben mantener la información de forma transparente, clara y accesible, ¿cierto? Hay que hablar, por ejemplo, de una vista, de una panorámica un poco más nacional, en la cual vamos a hablar de algunas, pues, de que en Colombia se regula el uso de este tipo de terapias mediante la ley 1805 y pues en esta ley se menciona que se debe regular, por ejemplo, la donación de órganos, tejidos y componentes celulares. Teniendo esto en cuenta, ya sabemos que en Colombia existe cierta normativa que va a ayudar a que se regule todo este tipo de terapias. También este tipo de tratamientos, estas terapias, se suelen llamar terapias avanzadas y pues por eso se deben evaluar por el INVIMA. El INVIMA pues ya posteriormente debe emitir algunas como recomendaciones frente a la clasificación del producto que se va como a ofrecer. Si hacemos una vista un poco más internacional, podemos mencionar a Estados Unidos, el cual pues también tiene un marco normativo
que pues va a estar supervisado por la Administración de Alimentos y de Medicamentos. ¿Con qué finalidad es esto? Con la finalidad de que se garantice tanto la seguridad, la eficacia y la inocuidad pues del tratamiento que se va a otorgar a distintos pacientes. Entonces, últimamente es bastante preocupante el hecho de que hay una proliferación excesiva de distintas clínicas que ofrecen tratamientos con células madres sin aprobación médica o evidencia científica que tengan pues como de respaldo. Esto pues destaca la necesidad de que hay muchas personas que necesitan obtener la información no solamente por parte de los médicos o investigadores, sino que también por parte de los medios de investigación para que no caigan en estas cosas que pueden poner en riesgo su salud. Tenemos que tener en cuenta que también como la medicina regenerativa ha tenido un auge, ha crecido la oferta de distintas terapias autólogas y podemos ver incluso que es muy fácil encontrar distintos tratamientos por vía online, por ejemplo, que prometen hacer como distintos efectos que en realidad no tienen ni evidencia científica ni ensayos clínicos realizados de manera previa. Es por esto que todos los pacientes que deseen como tener este tipo de tratamientos deben informarse de manera previa y pues no caer como en este tipo de riesgos que pueden llegar a perjudicar su salud. Hay otra de las cuestiones que creo que es de las más polémicas con respecto al tema y es que hay un debate por parte de la comunidad animalista debido pues para que este tipo de estudios se utilizan mucho los animales, especialmente roedores, como vemos en esta imagen. Se suelen usar pues como sujetos de experimentación y pues muchas personas lo que han comentado es si en realidad vale la pena que por obtener un beneficio humano pues se tenga como la crueldad de ejercer muchas veces este tipo de daño, aumentar su estrés y por ejemplo muchas veces terminar con eventos fatales solo pues por llegar a este tipo de terapias. Ha sido entonces algo que ha marcado una parte importante con respecto a este tipo de terapias porque pues muchas veces a estos animales se les inducen distintas enfermedades con la finalidad pues de poder ver los desenlaces que estos tienen y cómo responden a este tipo de terapias. Entonces, eh, sí, podríamos decir como conclusión en esta parte que el uso seguro y ético pues se daría a partir del consentimiento informado, el acceso equitativo, la transparencia en la información que se brinda a los participantes de la terapia y pues mediante pues evitar la comercialización de distintos tratamientos que no tengan validación científica y que puedan llegar a significar un riesgo para distintas personas que quieran probarlos. Perfecto, y ya para ir finalizando, es importante conocer entonces cuál es el estado actual de la investigación, ya que, bueno, hasta ahora hemos revisado qué son las células madre mesenquimales, cuáles son algunas de sus propiedades biológicas, por qué han despertado tanto interés dentro del campo de la medicina regenerativa. Sin embargo, cuando se habla de investigación científica y de posibles aplicaciones clínicas, es importante no solo analizar ese potencial de las células, sino también los avances que se han logrado hasta ahora y los desafíos que persisten. Por esta razón, en esta diapositiva vamos a revisar algunos de esos principales avances, así como los desafíos, encontrando que dentro de estos avances, las células madre mesenquimales se caracterizan por tener ese amplio potencial terapéutico, porque como vimos, tiene esa capacidad de diferenciación celular, de inmunomodulación, de señalización paracrina. Asimismo, vemos estas múltiples fuentes celulares que, como vimos al inicio, de la médula ósea, del tejido adiposo, del cordón umbilical, de la placenta. Vemos también que el crecimiento en ensayos clínicos ha sido notorio porque ya se evidencian numerosos estudios en enfermedades inflamatorias, cardiovasculares, neurológicas, como el estudio que trajimos ahorita, y las musculoesqueléticas también. Y si bien, como Isabela nos comentaba, en Colombia aún estas terapias no se han aprobado, ya hay más de 10 productos basados en células madre mesenquimales que sí están aprobados en otros países. Así que esto es lo bueno que podemos encontrar. Pero entonces, ¿cuáles son estas limitaciones? Bueno, pues en primer lugar, la falta de estandarización. Como vimos en el artículo que les presentamos, hay diferencias en dosis, en frecuencia y en días de administración, y la idea es que esto sea muchísimo más unificado. También encontramos esta heterogeneidad celular.
¿Recuerdan cuando les estaba comentando que las células madre mesenquimales van a variar según ese donante? No es lo mismo que sea joven a que sea anciano. Y también esta heterogeneidad celular parte de cuál es ese tejido de origen y cuáles son esas condiciones de cultivo. El control de la calidad y de la producción también es muy importante porque esa expansión celular prolongada puede causar esa senescencia de la cual ya hablamos, es decir, ese envejecimiento celular y por tanto esa pérdida de la funcionalidad. Y finalmente, vemos que la seguridad del seguimiento a largo plazo todavía es un poquito larvado, por así decirlo, porque se requiere todavía de más estudios que nos permitan comprender mejor esos mecanismos terapéuticos. Bueno, entonces para esta parte de la conclusión, queremos dar como una reflexión científica en las que sabemos que estas células pues han tenido un gran interés científico debido pues a la capacidad que tienen de autorrenovación y de diferenciación en distintos tejidos. Estas pues han tenido como un potencial bastante alto en la parte de la medicina regenerativa, pero pues como dice nuestra compañera Susana, hay que tener aún pues como muchos más ensayos para poder ver como cuáles son los efectos a largo plazo y lograr identificar pues cuáles son las consecuencias, tanto positivas como negativas, de los distintos tratamientos. Vemos entonces que pues aún existen algunas limitaciones que están relacionadas con la seguridad eh, a largo plazo y es por esto que se necesitan más estudios. Entonces, por esto es que la comunidad científica necesita aún, perdón, más investigación y pues ensayos clínicos que estén bien controlados, con regulaciones claras, con el fin pues de que estas terapias se desarrollen y se apliquen de una manera segura y ética y que esté basada en la evidencia científica. Entonces, por último, pues quería finalizar con esta frase de un hombre que fue astrónomo, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, entre otros. Es un hombre que fue estadounidense llamado Carl Edward Sagan, el cual pues tiene esta frase que en español se traduce a las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Pues que si la relacionamos con el tema de las terapias de las células mesenquimales, vemos entonces que estas ofrecen una gran estrategia, abren un gran panorama a nivel terapéutico. Sin embargo, necesitamos persistir con las investigaciones de ese innovador y prometedor pues, método de terapia. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos por asistir a la charla. Pues en esta vez queríamos como tocar este tema que es bastante importante y pues también queríamos como tener como la parte de informar a la comunidad con respecto a las distintas terapias que se pueden realizar con estas células. Entonces, si de pronto tienen alguna pregunta o algún comentario, pues también nos la pueden hacer. Y en caso tal de que no, pues entonces los estaremos esperando en la próxima charla que se va a brindar acá en el semillero.